en la sesión pasada me hicieron una consulta, aquí la tengo, que decía lo siguiente: ¿cómo saber si estamos en quiebra? En esa sesión hablé sobre la información histórica que los empresarios con sus contadores o con sus financieros deben preparar para llegar al banco y presentarles desde el punto de vista financiero en qué posición están las finanzas, si la empresa está sana financieramente, si la empresa está generando utilidades y si esas utilidades se están convirtiendo en flujo de caja, que es lo que al final de cuentas se va a utilizar para pagar las cuotas mensuales a los bancos. Cuando una empresa busca financiamiento en un banco, se parte del principio que no es para resolver problemas financieros, sino para hacer nuevas inversiones, para financiar el crecimiento de la empresa o para mejorar la posición financiera de la empresa. En algunas épocas, una empresa podría estar enfrentando problemas financieros debido a que las utilidades o los flujos de caja no son suficientes para hacerle frente a financiamientos que se pidieron en el pasado en otras condiciones. Esto no significa que la empresa tenga problemas financieros propiamente o que esté enferma financieramente o que sea una empresa menos rentable. Lo que significa es que no está generando flujos de caja por esa situación o por otras situaciones. Entonces, claro, acudimos a un banco para mejorar nuestra posición financiera o para buscar inversiones. Bueno, les decía en esa sesión que cuando llegamos donde los bancos debemos saber, tener conciencia de que los ejecutivos de los bancos son funcionarios que deben cumplir con los lineamientos y las políticas del banco, pero que también son evaluados con base en los resultados que ellos generan para sus oficinas, para las oficinas que tienen ellos a cargo, hablando de gerentes o de ejecutivos. Así que ellos en primer lugar están interesados en mejorar sus métricas de resultados para mejorar, por supuesto, sus ingresos personales. Lo mismo que a nivel de las empresas nosotros estamos haciendo. Así que hay un juego que debemos saber jugar delante de los bancos. En primer lugar, venderles la empresa desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista operativo, convencerlos de que una empresa como estas tiene un verdadero potencial de crecimiento y de crecimiento rentable, que es una empresa que desde el punto de vista del conocimiento que se tiene de la marca en el país, en la ciudad, goza de credibilidad y de confianza, tanto de parte de los proveedores como de parte de los clientes. Es decir, convencer al banco que podríamos y que somos los mejores clientes que ellos pueden atender. En realidad, el negocio del banco es un negocio como cualquiera de los negocios que tienen los empresarios. Es un negocio que genera algún servicio y ese servicio en este caso le genera ingresos. Para un banco son los intereses, son las comisiones, son los diferentes productos que el banco ofrece a su público, llámese personas, llámese gobierno, llámese la empresa privada o también las empresas de los gobiernos. A través de esos servicios generan ingresos y por supuesto generan ganancias para los dueños de esos bancos que al final son accionistas, son empresarios. Bueno, ese primer rol de convencer al banco de que somos excelentes clientes y aunado a una segunda presentación, a una segunda venta, de que además de todo eso, también somos una empresa que financieramente puede ser capaz de hacerle frente a las obligaciones por la proyección de ventas y por la proyección de negocios en las que vamos a invertir el capital que estamos gestionando delante del banco, para que el banco también entienda que están haciendo un buen negocio con un buen cliente que le va en donde van a colocar capital y a cambio de ese capital van a generar una rentabilidad. Bueno, les hablaba en esa sesión de la semana pasada sobre todo esto, pero se me quedó un detalle que no lo conversé y después reflexionando me faltó esa parte de comentarla y quiero aprovechar antes de iniciar con la primera pregunta de hoy, hablando sobre otra información adicional que es igual o cuidado, sí, más importante todavía,
porque la información histórica le dice al banco cómo nos hemos venido manejando nosotros en los periodos pasados. Eso es muy importante porque es donde ganamos credibilidad delante de los banqueros, pero también debemos saber proyectar la empresa a futuro. Esto porque hay una frase que decía el empresario que hacía la pregunta. Él hablaba de que su esposa, que está encargada de las finanzas, no está de acuerdo con hacer más inversiones, que propone bajar los costos y no endeudarse más. El empresario decía lo siguiente: ella dice que estamos en quiebra, pero a mí no me parece, porque nuestras ventas siguen creciendo, los bancos se han acercado a ofrecernos financiamiento y yo considero que pronto mejorarán las cosas. Bueno, ese yo considero, ese a mí me parece, son percepciones subjetivas, es lo que él piensa como empresario. Es muy normal que el empresario sea una persona entusiasta, convencida de las facultades y de las posibilidades de su negocio, así es como debe ser. Sin embargo, esa percepción subjetiva lo podía llevar a él a tomar una decisión o a basar su criterio sobre algo que él percibe, que es muy diferente a la realidad. Nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestros pensamientos nos venden una realidad que tal vez no es la verdadera realidad. Y es ahí donde necesitamos que personas frías, objetivas, externas, no nos vengan a sacar de la mentira, no, que nos vengan a dar la realidad. Porque también la percepción objetiva de un financiero podría perder de vista el potencial de negocios, puesto que un financiero no entiende del todo la parte del potencial de crecimiento que tiene un negocio, porque él está limitado a los números, está cuadrado a lo que los números enseñan y no puede tener el mismo olfato, es una capacidad que tienen desarrollada los empresarios. El financiero se le hace muy difícil tener esa visión de los negocios a futuro. Y ahí es donde el financiero y el empresario se unen para generar una herramienta adicional de proyección de negocios a 60 meses mínimo, es decir, proyectar la empresa para los próximos 60 meses, para los próximos 5 años, empezando por la proyección del crecimiento de las ventas, que tiene que ser coherente con dos cosas: con la realidad que ha venido viviendo la empresa en los últimos años, pero también con base en las tendencias del mercado, del nicho de mercado en el que se encuentra la empresa, de la economía del país y de las economías de los países o de las ciudades en donde están nuestros clientes, los clientes de esta empresa. Esa proyección de ventas elaborada sobre unos supuestos que deben poder ser sustentados delante de los bancos y también desde la prudencia por parte del empresario, van a permitir proyectar los costos variables, los costos de ventas de esas mercancías. Vamos a proyectar los costos fijos y los gastos fijos de los próximos meses, la carga financiera, la carga adicional que implica tener deudas con los bancos, las futuras inversiones necesarias para poder apalancar ese crecimiento. Eso nos va a permitir al empresario y al financiero proyectar financieramente la empresa, es decir, poder ver la empresa dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, y con base en esa proyección entender si verdaderamente ese crecimiento en las ventas y esa generación de ganancias van a poder producir los flujos de caja que necesitamos para generar más utilidades, para financiar también con recursos propios ese crecimiento y para hacerle frente a las obligaciones. Este es el tema que se me había quedado pendiente en la sesión pasada a raíz de esta pregunta tan importante. Y tan importante es porque muchas veces cuando pensamos que tenemos problemas de flujo de caja, de liquidez, de solvencia, es decir, perdemos la capacidad para poderle hacer frente a los pagos del corto plazo, es decir, los pagos que tengo que hacer en los próximos 12 meses, para pagarle puntualmente a los proveedores, para pagarle puntualmente al gobierno los impuestos, para pagarle puntualmente las cuotas mensuales que le debo a los bancos. A eso se le llama perder solvencia, perder capacidad de pago. Pensamos que cuando estamos tan ajustados de flujo de caja es porque la empresa está financieramente enferma o porque está en quiebra.
desde la posición de una mentalidad muy conservadora y también muy cuadrada desde el punto de vista de los números que está viendo. No, que la empresa pierda liquidez, que pierda solvencia, es un síntoma de que algo debe mejorarse a nivel de la empresa, pero no es un síntoma inmediato de que estemos en quiebra. Sí lo es que durante años pasados nos hayamos venido financiando y refinanciando con deuda para tapar huecos que no hemos logrado realmente resolver. Vean qué importante es en todo momento y no solamente cuando la empresa está enfrentando problemas de flujo de caja o cuando está requiriendo financiamiento de los bancos para poder pagar otras deudas y para poder seguir adelante, para poder seguir sobreviviendo. Siempre los empresarios necesitan información financiera desde dos perspectivas. Una, la histórica, es decir, la verdad, la realidad de lo que ha venido sucediendo en los últimos periodos contables y en los meses más recientes. Y la otra perspectiva, mirando hacia el futuro, que es lo que nos dicen los números proyectados de manera conservadora que podría suceder en los próximos 3 meses, en los próximos 12 meses y con alguna cierta reserva, pero con eh, la, la prudencia el debido sustento que podríamos estar esperando sobre la base de la información que hoy tenemos disponible en los próximos 5 años. Así que bueno, eso es lo que quería agregar y aumentar a la consulta que me hicieron la semana pasada esta pareja, en donde la esposa está encargada de las finanzas y considera que están en problemas financieros.